hoy vamos a hablar de un tema que también es muy importante. Precisamente en este seminario, como lo había mencionado antes, se me dio la responsabilidad de establecer las bases, ¿cierto? Para poder llegar a ampliar otros temas. Primeramente, tenemos que establecer claras las bases de este camino. Tenemos que tener muy claro el sentido del evangelio. Y es que no es solamente ser un hermanito que carga una Biblia debajo del brazo. Ser cristiano, ser un creyente en Jesucristo, no es solamente ser alguien que va todos los días a la iglesia. Ser un creyente, ser en realidad un seguidor de Cristo, no se ejecuta por cómo me vista en realidad, aunque tengo que ser un ejemplo en todo. Ser un creyente en Jesucristo no va por cuanto yo trate de aparentarle a las personas, sino en realidad de que mi vida camine conforme, no a mis propósitos, sino conforme a los propósitos que Dios tiene para conmigo. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 20, en el versículo 27. Dice así la escritura. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Existe un dicho entre la gente, ¿cierto? Hay una canción inclusive que dice, vive la vida, vive la que se va y no vuelve, ¿no? Un dicho dice, solo se vive una vez. Y la realidad de esto es que esta frase es egoísta, es impulsiva y carece de objetivo. Además, también es totalmente contradictoria a lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Y volvemos a leer el texto. Dice, el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ha habido durante toda la existencia del ser humano y en realidad no queda de más el Evangelio, el camino del Señor, no está de más agregarlo entre esta lista, siempre una competencia por quién es mayor que el otro, por quién es más grande, por quién tiene una más alta posición, por quién tiene una mejor consideración y cosas así. Y en realidad Jesús, precisamente por esa razón, da una respuesta y da un mensaje muy enfático al ser humano, aquel que en realidad quiere entender cuál es el plan de Dios para la humanidad. En realidad, cómo Dios espera que nosotros como sus hijos, como sus seguidores, que también somos, vivamos en esta vida. Y es sirviendo. Amén. Es sirviendo. El propósito de cada uno de nosotros será siempre el servir. Yo por eso no es algo que es simplemente algo que pasa por mi mente, pero siempre yo digo algo, estamos para servir. Cuando alguien me hace alguna pregunta, alguien conversa conmigo, siempre le digo, cualquier cosa, estoy para servirte, porque yo entendí que mi vida es para servir. El objetivo de mi vida es para servir a Dios. Y cuando le sirvo a los hombres, estoy sirviéndole a Dios. Pues si su Hijo vino para servir y dio su vida en rescate por todos nosotros, ¿cuánto más cada uno de nosotros? ¿Cierto? Las personas que fomentan este dicho de vive la vida porque solo se vive una vez, se dan la libertad lastimosamente de hacer lo que les da la gana y no piensan en las consecuencias y muchos de la mayoría no tienen ni siquiera un propósito en la vida. ¿Sabe cuál es el problema? Hay un problema, es que si en algún momento cualquiera de nosotros envidiamos eso y queremos complacer nuestra carne, porque la oferta se ve tentadora y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En algún momento hemos visto a alguien y uno dice, pero este no se esfuerza por nada. A este no le importa nada y lo veo viajando, lo veo por allá, lo veo por acá y
y yo no tengo tiempo para nada. En algún momento, a cualquiera de nosotros nos ha venido, podríamos decirle, un poco de envidia, porque también quisiéramos complacer nuestra carne, porque la oferta se ve tentadora, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros nos hemos guardado de muchas cosas, nos hemos guardado de caer, nos hemos guardado de atender a propuestas que se nos han presentado en el camino del Señor, que sabemos que pueden ser tentadoras y pueden parecer transitorias y que todo puede pasar en un ratito, todo se puede calmar o nadie se puede dar cuenta. Pero hemos decidido poner un alto allí, no ceder a ninguna de esas. Al pasar los años, hemos visto el favor de Dios en nuestras vidas y por sobre todo hemos visto el fruto de la obediencia. Y entonces nosotros entendemos que en la vida no necesitamos nada más que no sea Dios. Es allí cuando nosotros terminamos entendiendo que no hay nada más maravilloso que Dios, que me guardé, todo el mundo a mi lado cayó, todo el mundo a mi lado hizo muchas cosas, se desvió, se salió del propósito, dejó de servir por hacer cualquier otra cosa. Y aunque en algún momento me pareció tentador a mí también hacerlo, decidí no caer en aquello y tarde o temprano he terminado viendo el fruto de la obediencia y he entendido que aquellas cosas pueden ser placenteras, pero en realidad, Jesús por algo dijo, mi paso dejo y mi paso doy, y no la doy como el mundo la da. Porque nada de lo que hay en esta vida, en realidad, tiene comparación con la gloria venidera que nos ha sido preparada para cada uno de nosotros. Es allí cuando nosotros empezamos a comprender que la verdadera vida inicia cuando nosotros entramos en el plan de Dios. Ahora, ¿por qué es importante conocer el propósito de nuestras vidas? La razón es para que no seamos de las personas que viven viendo cómo pasan los días, que viven por vivir, que simplemente subsisten, subsisten en la tierra y un día cuando ya se vuelven viejos se preguntan, y bueno, ¿para qué vine a esta tierra? Cuando ya los días se están terminando, cuando ya estamos cerca del descanso eterno, las personas piensan, bueno, y en realidad cumplí los propósitos que Dios tenía para conmigo, hice lo que Dios estaba esperando de mí. Muchos se quedaron viendo nada más cómo los días pasan. En algún momento lo mencioné, ¿cierto? Y pues yo mismo edité este módulo. Y hoy leyendo lo que edité hace más de un año atrás, veía aquello que escribí acá. Y dice acá, yo llegué al camino de Dios poco tiempo después de preguntarme, ¿es esto todo? Y al conocerlo y amarlo, siempre quise servirle. Todo lo que hacía quería hacerlo para él. Y sí, me equivoqué muchas veces, quizá más que la mayoría, pensando, razonando cómo llegar a cumplir con el propósito de Dios para mi vida. Ha sido un proceso largo de años buscando agradarlo en todos mis caminos y espero llegar al final de los días a la presencia de Dios y ver al que ama mi alma cara a cara y preguntarle, ¿hice bien? Yo recuerdo que cuando yo vine al camino del Señor, en realidad, mi vida había perdido sentido. Había dejado mis estudios, no estaba disfrutando de mi familia, no la tenía cerca, mi mamá estaba por un lado, mi papá estaba por otro, vivía con mis abuelos, con mis tíos, tenía un montón de situaciones. En realidad, mi vida perdió propósito. Luego dejé de estudiar y me dediqué a trabajar porque quería hacer algo. Pero a pesar de eso, sentía que algo me faltaba. Llegué al camino del Señor y es allí cuando en algún momento en mi vida yo me dije, al pasar unos meses en el camino del Señor, yo me dije a mí mismo, bueno, no pude desarrollar la carrera que en algún momento soñé. En realidad ya un profesional me es difícil que a estas alturas pueda yo recién retomar nuevamente mis estudios y volver a hacerlo. He aprendido algunas cosas, pero
Ahora que estoy en el camino del Señor, tomé la decisión de hacer las cosas lo mejor que pudiese para Dios. Y es por eso que me enfoqué en buscarlo, me enfoqué en estudiar su palabra, me enfoqué en servirle. ¿Por qué? Porque traté de encontrar cuál era el propósito de Dios para con mi vida. ¿Cuántas veces le oré a Dios diciéndole al Señor, Señor, pero yo no sé qué hacer? Yo quería ser un salmista, recuerdo al principio, cuando yo recién empecé. Yo quería ser un salmista y cantaba. Los hermanos se gozaban, pero en algún momento me di cuenta nuevamente de que tampoco no era lo mío, no era lo mío. Entonces yo recuerdo cómo veía a mi pastor predicando, veía a los demás predicadores. Cada día que yo llegaba a la iglesia, cada día que yo llegaba a la iglesia, yo me decía a mí mismo, soy el más vil de todos, porque cada vez que yo veía predicar a alguien, servir a alguien en el altar, yo decía, los que están allí, ellos se esfuerzan por lo que están haciendo. Ellos en realidad están buscando a Dios y por eso lo han alcanzado. Y yo todos los días cometiendo errores, todos los días luchando con lo mismo. Y llegué a un momento de mi vida en que me dije, no, mi vida tiene que cambiar. Ya no puedo vivir simplemente dando vueltas en el desierto, dejando que pasen los días, pasen los años. Tengo que hacer algo. Voy a buscar a Dios y voy a entregarme de lleno a Dios. Y fue así. Me entregué de lleno a Dios, al ayuno, a la oración, horas tras horas orando, días tras días en ayuno, horas tras horas leyendo la escritura y pude encontrar el propósito de Dios para con mi vida. Cuando de repente el pastor me dijo que predique, yo era un joven que apenas tenía eh, cinco, 5 meses en el Evangelio aproximadamente, tenía yo, y el pastor me dijo que predique, y pues bueno, era lo que yo en ese momento anhelaba. Yo recuerdo, prediqué un mensaje no mayor a 10 a 10 o 15 minutos, y, y terminé de predicar y me fui largo para mi casa. Me bajé del altar y me fui largo. No me quedé para nada, no conversé con nadie. Al siguiente día, al volver, yo pensé todo el día, ¿y ahora qué me dirán? Se me van a reír, pero cuando llegué al siguiente día, los hermanos me decían, ayer no pudimos decirte nada, pero lo hiciste bien, qué bueno, te felicitamos. Y eso me motivó a querer servir más. Entonces me puse ese propósito y dije, yo quiero ser un predicador. Recuerdo que le dije a mi pastor, pastor, enséñeme a predicar. Mi pastor me dijo, listo, te voy a enseñar a predicar. Mañana mismo te espero aquí a las 5 de la tarde. Eran las 4 de la tarde y yo ya estaba en la iglesia. Yo estaba allá en la iglesia, esperando a mi pastor para que me enseñe. Y mi pastor no llegó. Le dije, pastor, ¿qué pasó? No, es que tuve un contratiempo. Al siguiente día me dijo lo mismo, mañana entonces lo hacemos. Y yo lo mismo, volví a repetir la historia a las 4 de la tarde. Y así muchas veces le dije al pastor, pastor, enséñame a predicar. Pero en realidad mi pastor tenía muchísimas ocupaciones y nunca pudo sentarse conmigo a decirme, mira Marvin, así tienes que hacer un bosquejo, así tienes que hacerlo. Y yo me dije a mí mismo, si no tengo nadie que me enseñe a predicar, pues Señor, yo quiero que tú me enseñes a hacerlo. Recuerdo yo que cuando yo llegué fue uno de los primeros jóvenes en la iglesia. La iglesia estaba lleno de personas adultas y ancianos. Y entonces yo me dije a mí mismo, yo quiero aprender a predicar. Y recuerdo que yo empecé a estudiar la Biblia. Anterior a eso, todas las tardes yo estaba en la cancha, una cancha frente a la iglesia. Todas las tardes estaba en la cancha jugando con mis amigos, pero luego dejé de hacerlo y me dediqué a estudiar la Biblia. Y un día le dije a mis amigos, quiero que vengan un ratito para acá a la iglesia. Les dije a todos ellos, vengan para acá. ¿Qué quieres, Marvin? Me dijeron. Yo le dije, el asunto es que yo quiero aprender a predicar y necesito un público para que me diga cómo estoy. Y entonces ellos me dijeron, bueno, y yo le dije, a ver, yo voy a predicar y ustedes van a sentarse ahí, ustedes son los hermanitos. Y listo, y yo empecé a predicar, recuerdo, sobre Jonás. Empecé a hablar sobre Jonás y predicaba y ahí estábamos en la gozadera con ellos, un poco de relajo con ellos. Vaya, pastor, me decían ellos así. Aleluya, gritaban ellos. ¿Saben qué pasó? Yo terminé aprendiendo a predicar. Aprendí a discernir la palabra de Dios. Y ellos terminaron convirtiéndose a Cristo.
Todos mis amigos terminaron convirtiéndose a Cristo. Tuve el privilegio de habérmelos ganado a todos ellos, los que un día estuvieron en la cancha conmigo, jugando, pasando el tiempo. Tuve el privilegio también de ganármelos para el Señor y que ellos estén en la iglesia conmigo adorando, exaltando a Dios, danzando, glorificando al Señor y buscando a Dios. Recuerdo en las madrugadas, yo vivía en la iglesia y les decía a ellos, vamos a levantarnos a las 4. Ya, entonces nos venimos a dormir por acá. Se iban a dormir a la iglesia conmigo y nos levantábamos todos juntos. Nos acostábamos antes de dormir, 2 horas orando, y nos levantábamos a las 4, nuevamente orar. Eso era apasionante, porque todos queríamos encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas. Algunos de ellos no continuaron, algunos de ellos, la mayoría, no continuaron, porque en el proceso de buscar cuál era el propósito de Dios para ellos, dejaron de mirar a Dios. Y es que es sencillo en realidad. Cuando nosotros dejamos de mirar a Dios, empezamos a poner nuestra mirada en cualquier cosa que está a nuestro alrededor. Y ellos dejaron de mirar a Dios. Dejaron de mirar a Dios en algún momento, no sé cómo pasó. Dejaron de orar conmigo, dejaron de ayunar conmigo y se alejaron del Señor algunos. Se alejaron del Señor algunos. Los otros todavía continúan sirviendo a Dios. Unos están acá, otros están por otros países. Y qué hermoso es para mí saber cómo iniciamos, siempre recordarlo, cómo iniciamos. Y una de las cosas que nosotros debemos preguntarnos siempre en la vida es ¿para qué? Por ejemplo, la gente quiere casarse o quiere ser un profesional. ¿Pero para qué quiere ser un profesional? Porque tu familia, tienes un primo que es abogado, un primo que es ingeniero, que es arquitecto, y simplemente el padre quiere que su hijo estudie porque quiere también demostrarle a su hermano, a su familiar, que él también pudo sacar a sus hijos adelante. Tú como hijo quieres estudiar, quieres ser un profesional por la competencia con la familia de quién es mejor. Siempre tenemos que preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué? Y tenemos que entender, ¿sabe cuál es el problema? Por el cual la justicia en nuestra nación y en todo el mundo está como está. Es porque la gente no entendió, no ha entendido que cada cargo y cada cosa que hacen tiene el objetivo de servir. El arquitecto, el ingeniero, el abogado, todos, absolutamente todas las profesiones tienen un objetivo en común. ¿Y saben cuál es? Es el servir. El albañil, el gafitero, el electricista, el mecánico, todos saben, tienen que tener claro que la profesión que ellos decidieron escoger tiene un objetivo, es servir. Cuando la persona cambia su objetivo, es allí cuando quiere ganarse la plata fácil, es allí cuando engaña a los que están a su alrededor, cuando les roba a los que les está sirviendo, a los que van a buscar sus servicios, a los que van a buscar que les ayude a hacer algo, a construir algo, a realizar algo. Cuando la gente olvida esto, que todas las cosas que se hacen en esta tierra son para servir a los demás, es allí cuando la gente se enfoca solamente en sí mismo. Por eso el libro de Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, sabiendo que de Él recibiréis recompensa. Absolutamente en todo, mi amado hermano y hermana, usted tiene que entender que tiene que servir. ¿Buscas casarte? ¿Alguno que está acá? ¿Para qué quiere casarse? Si alguno acá está soltero, ¿para qué quiere casarse? ¿Es para ser feliz? Una persona está lista para casarse, ¿sabe cuándo? Cuando está dispuesta a vivir para ser feliz a la otra persona. Usted pregúntele a algún joven, ¿quieres casarte? ¿Pero para qué te quieres casar? ¿Te quieres casar simplemente por tener relaciones sexuales? ¿Te quieres casar simplemente porque te gusta la muchacha? ¿Te quieres casar simplemente para poder complacer tus deseos? ¿Es para eso? No, es para cuando la persona entiende que al entrar en una relación familiar hay un objetivo primordial y es por eso que los hogares se destruyen. ¿Sabe por qué? Porque cada quien vive para sí mismo. Por eso hay peleas constantemente en la familia. Por eso hay peleas constantemente una y otra vez en los hogares. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere tener la razón.
Yo quiero tener la razón, mi esposa quiere tener la razón. Yo vivo para satisfacer mi deseo, yo peleo por mí mismo, yo me preocupo por mí mismo, allá tú verás lo que haces con tu vida. ¿Y cómo puede ser que en algún momento se prometieron amarse eternamente? ¿Sabe? Una pareja tiene que entender que tiene, su objetivo es hacer feliz al otro. Cuando tú piensas en esto, en que tienes que hacer feliz a la persona que está a tu lado, en vez de solamente enfocarte en tu propia felicidad, en realidad vas a encontrarla. Allí la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque vas a dejar de ver sus defectos, vas a dejar de ver las cosas que no te agradan de ella y vas a esforzarte porque la amas, porque le amas. Vas a soportar muchas veces situaciones difíciles, hay pleitos, hay conflictos en los hogares, pero cuando recordamos aquí en ese momento aquello, yo vivo para ser feliz a mi esposa, la mujer vive para ser feliz a su esposo. Entonces, tienen una razón por la cual luchar, tienen una razón por la cual seguir adelante. ¿Por qué? Porque están alineados en el mismo propósito. Todos tenemos propósito. No podemos levantarnos y ver qué pasará. Si no decides qué hacer con tu vida, pues lastimosamente la vida va a decidir por ti. Si usted no tiene claro en realidad qué quiere hacer de su vida, usted va a ir a la deriva y las cosas se van a ir presentando empíricamente. Usted no organizó nada, no planificó nada y por eso su vida no tiene sentido. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Nosotros no tenemos por qué terminar como Sansón. Sansón, por ejemplo, se desvió, no cumplió su propósito y su muerte no está asociada con las capacidades que Dios le dio. Y ese no era el final que Dios había planeado para Sansón. Pero una mujer lo logró engañar y él perdió el propósito. Y es que cuando nosotros tenemos claro para qué estamos en esta tierra, no habrá nada ni nadie que nos aparte de eso. ¿Sabe? El problema de Sansón fue que él no entendió el propósito para el cual Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Dios lo pidió para que sea un nazareo, para que sea un nazareo desde su vientre, lo escogió para que él sea un juez que liberte a la nación de Israel de todas las situaciones que estos estaban viviendo en esclavitud por los ejércitos que estaban a su alrededor. Y muchas veces tomamos los ejemplos. Ay, no, Sansón pecó, pero tenía la unción de Dios y la unción de Dios venía a él. David pecó, pero a pesar de eso, Dios lo amaba. Y la Biblia dice que Dios era su amigo y que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y muchas veces la gente está buscando los malos ejemplos de hombres en la escritura para ellos también hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no tienen propósito, no tienen razones para guardarse íntegramente, no tienen razones para guardarse en santidad, para vivir para Dios. Es esa la razón por la cual muchas veces las personas cometen tantos errores y se escudan en lo que otros hombres hicieron. Usted no solamente debería de ver los errores que ellos cometieron para usted creer que puede hacerlo. Usted y yo tenemos que entender y por sobre todo ver las consecuencias de cada error. David pecó y el profeta Natán le dijo que pagaría también con 5 tantos, como él mismo lo dijo, y con 5 tantos tuvo que pagar. David, fueron 5 situaciones difíciles. La espada nunca se apartó de su casa, la deshonra, la inmoralidad habitó en su familia. ¿Por qué? Porque él pecó. Sansón perdió inclusive sus ojos, esos ojos que no le permitieron ver el plan de Dios, esos ojos que no se inclinaron a ver el propósito de Dios, esos ojos que no vieron a Dios en todo lugar, que no vieron los planes de Dios para su vida, esos ojos le fueron quitados y tuvo que morir juntamente con los filisteos. Quienes tenían que ser derrotados eran los filisteos, pero él tuvo que morir en medio de ellos. Él tuvo que morir en medio de ellos. ¿Sabe por qué? Porque no entendió los propósitos de Dios. No tratemos nosotros de escudarnos en los errores de otras personas, en que el pastor pecó, en que el hermano pecó, en que este hizo esto y este otro, porque por eso tenemos una actualidad espiritual como la que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque la gente está enfocándose en los errores de las demás. No, ves que él pecó y se levantó.
Y por último, la gente dice, no, es que la Biblia dice que al que más pecó, el Señor más lo amó. Y la gente, ¿cómo trata de usar inclusive la escritura para escudarse? Y hay un gran error y lastimosamente yo escucho a gente repitiendo esa barbaridad de que el que más pecó, más lo amó el Señor. O sea, ellos tratan de decir que porque más pecaste, más te ama Dios y más te va a usar. Y no es así. Lo que el Señor dijo fue que la persona que pecó más, más ama a Dios. No quiere decir que Dios te ama porque pecaste más, sino que al contrario, cuando la gracia de Dios viene a tu vida, cuando la gracia de Dios se manifiesta en tu vida, cuando el regalo del poder de Dios, los milagros, las señales, los prodigios de Dios se han hecho manifiestos en tu vida, tú tienes más razones para amar a Dios, para agradarle, para servirle, para honrarle, para vivir para Él. Yo no puedo ni podría apartarme del Señor, porque mi vida, yo entiendo que mi vida me la devolvió Dios. Ya ahora yo ya iría a tener 9 años de haber fallecido y haber dejado a mi hijo de 2 años y medio y de 2 años y a mi hija de 10 meses, 9 a 10 meses de edad. Así hubiera quedado mi vida. Hubiera dejado a mi esposa tan guapa y tan hermosa, soltera. No podía ser así. Ya no estuviera yo, pero Dios me devolvió la vida. El Señor hizo un milagro en mí y acá estoy. Yo no pudiera caminar, estuviera cuadripléjico, sentado o acostado, sentado en una silla de ruedas o acostado en una cama, solamente hablando y viendo. Pero tengo la dicha de poder caminar, de poder correr, de poder ir por diferentes lugares sirviéndole a Dios. Entonces, esta vida no me pertenece. ¿A cuántos de los que estamos acá Dios nos ha hecho un milagro? ¿En cuántas formas hemos visto la mano de Dios en nuestra vida? Entendamos entonces que Dios tiene un propósito con nosotros. No moriste con el COVID. Muchos de los que estamos acá, a mí me dio COVID 2 veces con los exámenes mismos, con los hisopados, y no sé cuántas veces más me habrá dado, ¿no? Pero a mí me dio el COVID. ¿Cuántos de los que estamos acá quizá salieron del COVID, enfrentaron el COVID, lo sobrepasaron? ¿Saben por qué? Mucha gente se fue. Y yo me preguntaba por qué se fueron pastores, por qué se fueron tantos ministros de Dios. ¿Saben por qué? Yo entiendo una razón, una de las muchas, y es que muchos de ellos, en especial de los ministros del Señor, en su mayoría, sí terminaron su carrera. Y entonces Dios dijo, por medio de esta pandemia también te voy a traer a que entres en mi reposo. Te voy a traer. Pero usted y yo estamos acá, ¿sabe por qué? Porque no hemos terminado nuestra carrera. No hemos terminado de cumplir los propósitos de Dios para con nosotros. Que Él nos distrae. ¿Cómo conocemos los propósitos de Dios para nuestras vidas? La manera más confiable en que Dios habla es a través de la Biblia. Dios quiere revelarse a sus hijos por medio de su palabra. Y la palabra en este caso va a servirnos como una guía para que nosotros podamos tomar decisiones sabias. Cada enseñanza, cada historia, cada registro, cada versículo que aparece en las Escrituras está ahí por una razón. Y es que esa es la manera en la que Dios nos enseña a nosotros a tomar decisiones. Muchos se preguntan por qué mi trabajo, cómo sé con quién hago negocios y con quién no, qué estudio. Estas preguntas en realidad no están en la Biblia. Y es importante saber también que Dios nos dio la libertad de escoger, o también, como nosotros lo conocemos, el libre albedrío. Para que escojamos y para que escojamos bien, debemos aprender a escuchar a nuestro pastor, que es Dios. El libro de San Juan, capítulo 10, en el verso 26, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Es por eso que estamos, se los había mencionado en la clase anterior, ¿cierto? Yo ya estoy por terminar mi proceso en este módulo y vendrá otro profesor. Y es por eso que es necesario que estas bases, estas cosas queden claras en nuestras vidas, que podemos anhelar muchísimas cosas, conocer muchas cosas, pero por sobre todo hay algo que es sumamente importante, tener una buena relación con Dios.
porque nuestra relación con Dios nos va a guiar a poder tomar decisiones correctas. Nos va a ayudar a que hagamos las cosas bien en la vida. Cuando usted está, en otras palabras, conectado con Dios, está conectado. Usted ponga un ventilador al lado suyo y no va a pasar nada si ese no está enchufado. No va a ocurrir nada si ese ventilador no está enchufado. La calor va a ahogarlo a usted porque él necesita la electricidad. Así la necesitamos también nosotros. Usted puede ser el mejor cocinero, la mejor cocinera, puede tener la mejor cocina y puede haber comprado todos los ingredientes para hacer el mejor plato típico. Pero si usted no prende la olla, eso nunca va a poder ser comestible. Eso no podrá ser comestible, al contrario, eso se va a podrir, eso va a terminar hediendo, eso va a terminar pudriéndose. ¿Por qué? Porque necesita ese proceso, encenderse, esa llama y todos los alimentos, pasar por ese proceso, pasar por medio del fuego. Puede ser el mejor cocinero, pero si no enciende la cocina, nadie se va a comer esa comida, absolutamente nadie. Así es la vida del creyente. Necesita depender de Dios. Cuando usted y yo somos dependientes de Dios, téngalo por seguro que vamos a estar más tranquilos de que hemos tomado nosotros decisiones correctas. Hoy en día, lastimosamente, estamos encandilados por las luces de la religiosidad y el humanismo. Al meditar en esta palabra y al hablar de un gran propósito, tenemos que tener algo muy claro, y es que no debemos ser religiosos y tampoco humanistas, pensando que esto implica solamente naciones, multitudes, fama, dinero, nombre, poder o cualquier otra cosa contraria a las enseñanzas de Cristo. Esto no quiere decir que no existan personas llamadas a predicar a multitudes, sino a que debemos aprender a medir propósitos como hombres y mujeres espirituales. ¿Sabe? Cuando estamos hablando nosotros de vivir con propósito, no se trata de que yo todo lo que hago, si oro, oro para que Dios me use. Si ayuno, ayuno para que Dios me use. Si leo la Biblia, leo para que Dios me use, para que Dios me lleve a una tarima, para que Dios me lleve a una iglesia grande, para que Dios me lleve a otro país, porque quiero montarme un avión y quiero subir una foto predicando en otro país, estoy predicando en tal lugar. ¿Sabe? Eso es un egoísmo que la gente está usando y manipulando las cosas de Dios, porque la gente cree que todo lo que haga para Dios tiene que ver lo que ellos quieren. Yo oro, pero para que Dios me use. Yo leo la Biblia, pero para que Dios me use. Yo ayuno, pero para que Dios me lleve a otro país, para que me lleve a otra nación, para que Dios haga otras cosas. Lastimosamente, eso hace que la gente solamente se enfoque en micrófonos, en púlpitos, en ser vistos por los hombres y no en agradar a Cristo. Ese es el gran problema. La gente está enfocada solamente en eso. Pero cuando usted quita ese enfoque, usted quita esas cosas de su cabeza y se enfoca en buscar a Dios, créalo, usted va a ver a Dios obrando. Les cuento algo de mí. Cuando yo empecé a predicar ya, y pues yo dije, yo creo que ya estoy listo para salir a otro lugar. Ya estoy listo. Ya veo que ya tengo palabra de Dios y quiero que Dios me lleve a otro lugar. Un día mi pastor me dice, te voy a meter, no sé, algunos de los que están acá deben de haber escuchado el ejército de ayuno y oración. Y me dijo, te voy a meter en la misión, porque nosotros pertenecemos a la santidad de Dios, con el pastor Jorge Mariscal Bustamante. Y me dijo él, te voy a meter al ejército de ayuno y oración. Me presentó, conversé con el pastor Jorge, el pastor Jorge me ungió 3 veces, me ungió como evangelista. Y le digo a mi pastor, llévamelo allá para meterlo al ejército de ayuno y oración. Y el pastor me dijo, te voy a meter. Entonces yo me sentí muy contento porque iba a entrar al ejército de ayuno y oración, donde la gente iba para todos los cantones, para todas las provincias. Y dije, esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo necesito para ver la gloria de Dios en mi vida. Recuerdo que ese año estaba por terminar y el pastor me dijo, Marvin, síguete preparando. El próximo año
Ya tú vas a estar en un mejor nivel para que tú salgas por la radio, salgas por Galáctica, salgas por Filadelfia y te conozcan por todas partes, y así como a mí me conocen, me dijo mi pastor. Entonces yo me empecé a meter más en Dios. Llegó el próximo año, mi pastor no me metió. Y de ahí, yo nunca se lo dije al pastor, que me meta. Nunca le dije, pastor, ¿ya cuándo? Pero el pastor solito me decía a veces, muy pronto te voy a llevar al ejército de ayuno y oración para que seas parte de él. Y yo eso era lo que necesitaba. Empecé a orar y a orar, Señor, ábreme esa puerta, quiero entrar en el ejército. El apóstol ya me dijo que vaya, solamente mi pastor tiene que llevarme. Eso es todo. Recuérdaselo, Señor, al pastor. Y el pastor siempre me lo vivía diciendo, te voy a llevar al ejército. Pero nunca me llevó. Nunca me llevó. En algún momento me disgusté con mi pastor, me disgusté conmigo mismo. Y quise yo reclamar y decir, pero ¿por qué no me lleva? Pero dije, no, eso lo voy a dejar en Dios. Y entonces dejé de orar por el ejército de ayuno y oración. Dejé de pensar en aquella herramienta que yo consideraba que era el ejército de ayuno y oración para poder salir a predicar a diferentes lugares. Y le dije a Dios, Señor, si es tu voluntad que yo salga de aquí y predique en muchos más lugares donde tú quieres que lleve tu palabra, pues serás tú mismo abriéndome puertas. Y yo no, aunque yo no pertenezca al ejército de ayuno y oración, porque yo creía que era lo más grande del mundo. Eso era para mí el ejército de ayuno y oración. Yo participé de las vigilias de oración, las 12 horas de oración. Participaba de todo lo que había allí porque quería meterme al ejército. Habían retiros, estaba en el retiro, todo, porque quería ser del ejército. Pero no. Entonces le dije a Dios eso. Y cuando de repente un día mi pastor me dijo, tengo una campaña, pero no puedo asistir. Quiero que tú me ayudes. ¿Crees que puedas ir? Listo, pastor, yo voy, le dije. Yo voy, no se preocupe. Y me envió. A partir de allí Dios empezó a abrirme puertas. Dios puso gracia en mi rostro. Y yo ya no iba con el propósito de que la gente me conozca. Y entendí yo que cuando salen esos intereses de nuestro corazón y dejamos a Dios obrar en nuestras vidas, las cosas son mucho mejor. Cuando usted y yo nos enfocamos en buscar el reino y su justicia, Él se encarga de las añadiduras. Pero cuando usted y yo nos enfocamos en buscar las añadiduras, ¿saben? Descuidamos el reino y descuidamos su justicia. Amén. Lo que es grande para Dios no necesariamente es grande para el mundo, pero en Él es sumamente importante que seamos obedientes. Sus caminos son mayores a nuestros caminos. Algunos ejemplos nos muestra la palabra. Por ejemplo, María, su propósito, ser la madre de Jesús. Abraham tenía que salir de su casa, como el Señor se lo dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Para dónde, Señor? Para donde yo te muestre. ¿Y para dónde cojo? Para el norte, para el sur, para el este. Tú camina nada más y yo ahí veré a dónde te mando. Yo veré lo que hago contigo. Eso es vivir por fe. Eso es vivir por fe en realidad. Dejar que Dios guíe tus pasos. Por eso el Señor le dijo a Josué, y es un pasaje bíblico que nosotros lo conocemos de memoria, el libro de Josué capítulo 1, el Señor le dice, y mira que te mando que te esfuerces, sea valiente y no desmaye, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Mire ahora lo que pasa. Anterior a eso, la nube guiaba al pueblo de Israel, pero muere Moisés y desapareció la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Ya no hay columna de nube. Y yo me imagino a Josué preocupado, Señor, pero ya no hay columna ni en el día ni en la noche. ¿Y qué hacemos, Señor? ¿Para dónde vamos? Y el Señor le dice, a donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Tú tienes que aprender a depender no de una nube, aunque es mía, sí, aunque es mi gloria, sí, pero tienes que aprender a depender de mí. No te enfoques en las cosas que están a tu alrededor o en querer ser como otro, o en querer ser como Moisés, o en querer ser como cualquier otra persona. Enfócate en creerme a mí, en escucharme a mí, en obedecerme a mí, y eso será mucho mejor que cualquier cosa que puedas recibir en esta tierra. Y el Señor le dice eso a Josué, y Josué lo hace. ¿Cómo buscamos el propósito? ¿Sabe? Vimos en las dispensaciones, ¿cierto?
Vimos en las dispensaciones la dispensación de la promesa. A ver, y acá en el chat, escríbanme, ¿qué dispensación es esta? La dispensación de la promesa. A ver, vamos a ver quién se acuerda de aquello. ¿Qué dispensación es esa? Wow. Muy bien, muy bien. Bueno, se los adelanto, a ver, o espero un ratito a ver alguien que lo escriba en el chat. ¿Qué dispensación es esa? La segunda, la tercera, la cuarta. Más de eso no puede ser. A ver, ¿qué dispensación es la dispensación de la promesa? Recuerde que viene después del gobierno humano. Ya ahí se las puse más fácil. Es la cuarta dispensación. Inocencia, conciencia, gobierno humano y promesa. En la dispensación de la promesa, nosotros vimos los errores que cometieron aún los patriarcas. ¿Por qué? Y sus esposas. ¿Por qué? Porque ellos trataron de ayudar a que se cumpla el propósito de Dios. Rebeca dijo, estaba dicho que el menor iba a servir al mayor y entonces Abraham tiene que darle la bendición y lo disfrazó a su hijo. Y creó, ¿qué creó? Creó un problema que dura hasta hoy. Dura hasta hoy. Lastimosamente, esa es la razón por la cual existe el problema entre Arabia e Israel. De allí vienen los descendientes de los ismaelitas, estos palestinos también. Desde allí hasta el día de hoy está ese conflicto. ¿Por qué? Porque Rebeca trató de ayudar a que el menor sea el mayor. Y no entendió que no dependía de que Abraham pusiese su mano sobre su hijo, sino que dependía de que Dios haga algo sobrenatural con Jacob. De eso dependió. Pero cuando el hombre trata de ayudarle a Dios, pues lastimosamente no cumple el propósito de Dios y tiene que enfrentar también las consecuencias. Están las cosas naturales, o sea, lo que nosotros hacemos, y lo sobrenatural, lo que Dios hace. Hay una parte que Dios va a hacer y hay una parte que nosotros tenemos que hacer. El libro de Génesis capítulo 2, en el verso 15 dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y entonces Dios hizo un huerto para el hombre, lo estableció, le dio una posesión, lo puso allí para que lo labre y lo guarde. O sea, Dios le dio un propósito. Dios dijo, Dios creó el huerto y dijo, voy a poner el hombre en él, mi voluntad es que lo labre, que lo haga fructificar, y Adán tenía que conocer ese propósito. Imagínense usted, ¿no? Que un día Adán, o que Adán se hubiese despertado el día que Dios lo crea. Y bueno, y se diga, ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Pero por eso lo primero que hizo Dios fue decirle lo que tenía que hacer. Tenía que cuidar del huerto, tenía que labrarlo, tenía que guardarlo. Y entonces Adán se enfocó en eso, en cumplir con ese propósito. Cuando le dijo a Adán y Eva fructificar, multiplicar y llenar la tierra, ellos entendieron el propósito que Dios tenía también, de que ellos no serían los únicos habitantes. Entendieron aquellas cosas. Y por eso, mire lo que continúa diciendo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le hizo entender cuál es su voluntad y esperaba que a Adán actuara y caminara en base a eso. Dios le dio una voluntad al hombre. Aquí hay una pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos, ¿no? Si el Señor sabía que el hombre no debía tomar de ese árbol, ¿por qué lo puso en el huerto? ¿No es cierto? ¿Cuántos nos hemos preguntado eso? Pero ¿por qué, si Dios no quería que coma de ese árbol, por qué el Señor lo puso allí? ¿Por qué lo puso? Y es sencillo. Usted y yo debemos comprender que el Señor no nos obliga a amarlo, no nos limita tampoco a nosotros. Nos dio una voluntad para escoger entre lo bueno y lo malo. Y esa voluntad sigue y seguirá actuando hasta el final de los días. Por eso Dios le dijo, de todo árbol podrás comer menos de esto. Dios le dio la libertad de hacer lo que quiera, pero y al igual que a cada uno de nosotros, nos ha dado la libertad. Todos sabemos, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y nadie quizás de acá de la clase se va a dar cuenta, pero no puedo hacer todo lo que yo quiera, porque no todo me conviene.
El apóstol Pablo por eso lo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nuestra vida en esta tierra tiene un inicio y un final. Y debemos comprender que todos nuestros actos tienen circunstancias que están relacionadas con todo lo que a diario vivimos. El día de hoy nosotros estamos cosechando lo que sembramos en los últimos años. Entonces es importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, porque mientras nosotros la conozcamos, vamos a saber qué tenemos, qué somos, a dónde llegamos, qué obtenemos de la vida, cómo Dios ha planeado todos los tiempos en que las cosas van a suceder. Y cuando venga un tiempo de adversidad, no habrá nada que te pueda apartar del objetivo para lo cual Dios te preparó. Usted se ha preguntado en algún momento, ¿cierto? Quizá se ha preguntado, y una de las razones por las que Jesús padeció tanto en la cruz y todo el proceso aún antes de llegar a la cruz. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tenía claro su propósito en esta tierra. Su propósito era salvar a la humanidad y dependía de eso. Jesús sufrió penalidades, sintió todo como cada uno de nosotros lo sentimos. Nosotros por un golpe, nosotros por una crítica muchas veces nos enojamos, queremos venganza, queremos justicia inmediata y cosas así. Y Jesús nunca lo vimos cambiar, nunca lo vimos menguar. ¿Sabe por qué? Porque él tenía claro su propósito. Él tenía claro su propósito. Él sabía que tenía poco tiempo en esta tierra. Entiéndame esto, mi amado hermano y hermana. Jesús entendía que no iba a estar físicamente entre los hombres toda la vida. Tenía poco tiempo para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y por eso se esforzó. Se sintió débil como cualquiera de nosotros. Sufrió, lloró, lágrimas, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían de su cuerpo. Fue una situación totalmente difícil la que nuestro Señor Jesucristo vivió. Pero ¿por qué lo vivió? ¿Por qué lo enfrentó todas estas cosas? Porque él tenía un propósito. Ustedes y yo tenemos que entender algo. Ninguno de los que estamos acá tenemos la vida comprada. Aquí nadie, ninguno de los que estamos aquí, por mucha unción, por muchas naciones que hayamos recorrido, por muy bonito que prediquemos, por mucho que Dios nos use, nadie tenemos la vida comprada. En cualquier momento, Dios, que es el que da la vida y que el que la quita, y Dios permite que partamos de esta tierra, nosotros no podremos retener. La Escritura dice que en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, si no me equivoco, dice que no hay armas que valgan en esta guerra. No hay armas que valgan en esta guerra, en la guerra de la vida y de la muerte. Porque de cierto morimos, dice el libro de 1 Samuel capítulo 14, versículo 14. Porque de cierto morimos y somos como agua derramada que no pueden volver a recogerse. Así es la muerte. Por eso usted tiene que entender que cada día que usted vive, que cada plan que se ha trazado, tiene que esforzarse por llegar a aquello. Cada palabra que Dios le ha dicho. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Y todavía queremos que Dios nos continúe repitiendo lo mismo. Que Dios continúe confirmando. Señor, confírmamelo otra vez que quieres que te sirva. ¿Qué hemos tomado a Dios como una videocasetera o como una videograbadora que puede estarnos repitiendo lo que nosotros querramos escuchar una y otra vez? Porque ya conocemos, en su mayoría de los que estamos acá, el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y está en nosotros el esforzarnos por hacerlo. No tenemos la vida comprada, no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Por eso tenemos que aprovechar este día, para hacer lo correcto delante de Dios. No todos hacemos la voluntad del Señor. Y muchas veces desconocemos la voluntad de Dios para nosotros. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a hacer de nuestra familia? Hubieron preguntas que hicimos anteriormente en la clase de metodología, ¿cierto? Es qué, quién, cómo, cuándo, por qué y para qué, ¿cierto? Así tenemos que también nosotros hacernos unas preguntas a nosotros con respecto a nuestra existencia, para que podamos entender que Dios tiene un plan para con nuestra vida, que no somos casualidad en esta tierra. Usted y yo no somos una casualidad, porque la Escritura dice en el libro de Efesios capítulo 1 que hemos sido predestinados. Antes de todas las cosas, Dios ya había pensado
en nosotros, en su creación. Hemos sido predestinados por Dios. Es porque Dios tiene un propósito con nuestra vida. La intención de este estudio es que salgamos con la inquietud de saber qué quiere Dios de nosotros. Quiere que seamos un buen padre, un buen hijo, un buen trabajador. Es bueno, pero hay mucho más que eso, porque han pasado ciertas circunstancias en la vida que te han preparado para cumplir el propósito que Dios quiere para tu vida. O sea, nada de lo que pasa en ti es una casualidad. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entienda algo, que aún muchas veces de las cosas malas que nos suceden, usted no reniegue, no reniegue. Al contrario, busque a Dios, adore a Dios, honre a Dios. No reniegue, no reniegue, honre a Dios. Porque aún de lo malo que nos sucede, tarde o temprano, algo bueno Dios va a sacar para favorecernos a cada uno de nosotros. No lleguemos al momento de terminar nuestra vida en la tierra sin haber cumplido su propósito, mucho menos sin siquiera saber para qué, qué era lo que Dios quería hacer con nosotros en esta tierra. ¿Y sabe cómo lo descubrimos? Primordialmente, cuando empezamos a servir. Dejamos de enfocarnos en nosotros. Sirva, usted sirva en cualquier área que lo ponga. Si lo pusieron a barrer la iglesia, barra con amor, sirva para que la gente venga y vea la iglesia bonita, la vea limpia, limpie las sillas, limpie el piso, limpie el púlpito, limpie todo lo que pueda. Sirva a Dios y cada cosa que haga, hágalo con su mayor excelencia. Dios quiere tratar esas cosas con nosotros. Todo lleva un propósito. Y qué lamentable sería que todos los que estamos acá y que hemos creído en Dios, solo sepamos que vivimos por vivir y que fue suficiente tener un esposo, un hogar, unos hijos. Y la voluntad de Dios, ¿para cuándo? Dijo. Y la voluntad de Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde queda? ¿Cierto? ¿Por qué no buscamos la voluntad de Dios? Hay una razón sencilla, porque estamos muy tranquilos, cómodos, simplemente resistiendo y aguantando. El cristianismo en la actualidad se ha inclinado muchísimo hacia el humanismo. Y antes de terminar, por favor, anote la tarea para que usted entienda qué es esto. Y la tarea es esto. ¿Qué significa humanismo? ¿Qué significa también egocentrismo? Hay dos preguntas que usted tiene que encontrarle el significado. ¿Qué significa humanismo y qué significa egocentrismo? Ahora, de cada una de estas preguntas, usted va a buscar dos ejemplos en la Biblia donde usted encuentra estos aspectos. ¿A qué hombre usted ve en la escritura o a qué mujer usted ve en la escritura con una actitud humanista? Humanista. Entonces usted va a dar dos ejemplos de personas que fueron humanistas y dos ejemplos de personas que fueron egocéntricas o egocentristas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa humanismo y qué significa egocentrismo? Y dos ejemplos con la Biblia donde nosotros encontramos estos aspectos. Entonces, la gente lastimosamente vive una vida de resistencia simplemente. El evangelio se ha vuelto un evangelio más de sobrevivientes, nada más. La gente está simplemente luchando por sobrevivir. Tengo 10 años en el evangelio, tengo 20 años en el evangelio. Pero la pregunta mayor a todo es, ¿qué has hecho todos estos años en el evangelio? ¿Qué hemos hecho todos estos años en el evangelio? Nosotros no estamos para eso, para simplemente contar nuestros días en esta tierra. Nosotros estamos para hacer que aquí en la tierra se cumpla la voluntad del cielo. Aquí usted cuando vaya al cielo, usted no va a decir, Señor, yo estuve 20 años en el evangelio y serviste o hiciste pedazo a la gente. A ver, ¿y amaste o odiaste? ¿Perdonaste o te llenaste de amargura? ¿Qué hiciste? Esa es la gran pregunta que yo creo que Dios me va a hacer a cada uno de nosotros. ¿Sabías que uno de los propósitos que Dios tiene para tu vida es que tus generaciones se marquen
un antes y un después. ¿Sabe? De acuerdo a las decisiones que cada uno de nosotros tomemos, va a haber un resultado en nuestra generación. Lastimosamente, las personas que están a nuestro alrededor, nuestros hijos y las personas que están alrededor nuestro, en ellos se va a marcar un precedente. Porque si usted fue un buen ejemplo, ellos van a querer ser también un buen ejemplo. Pero si usted y yo no hemos sido un buen ejemplo, lastimosamente, ellos tampoco van a hacerlo. ¿Qué clase de evangelio le estamos nosotros enseñando a la gente sin palabras? Hay un evangelio que enseñamos sin palabras. Ese es el evangelio del ejemplo. ¿Amén? Ese es el evangelio del ejemplo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, esta copa que yo bebo, ustedes no pueden beber porque iba a ser crucificado. Ustedes todavía no pueden beber de esto, pero ya va a venir un momento. Va a venir un momento en el que ustedes van a tener que experimentar lo propio. Y como ellos morían por causa de Cristo, el problema de que se llevó Nerón y que luego lo vio Constantino, es que la gente moría por el evangelio. Entonces, no había lógica en esto. En vez de la gente huir del evangelio, alejarse de Dios, no, la gente, los mismos soldados se convertían a Cristo en medio de los estadios romanos. La gente que iba allí para abuchear, que mueran los judíos, que mueran los cristianos, que mueran, que los quemen, que se los coman los leones, se bajaban de esos lugares y ellos profesaban a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque llegaba algo a su mente y a su corazón de ¿qué tanto puede hacer Dios por una persona para que entregue su vida? ¿Qué tanto? Y cuando nosotros hacemos eso, estamos marcando una generación. Cuando vivimos para servir, nuestra generación va a querer servir. Si la generación que está a su alrededor no es una generación que quiere servir, quiere decir que no estamos siendo efectivos junto a ellos. Estamos para romper herencias generacionales, que se rompa la maldición de pobreza, de escasez, de hechicería, de idolatría en nuestra generación. Dios viene a traer propósito. El asunto es, ¿estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a los propósitos del Señor? Hoy, como se los había dicho anteriormente, hoy no estamos enfocados en su totalidad en, en una clase como las que hemos visto anteriormente. Hoy para mí esto más es un mensaje que Dios me da en primer lugar a mí para poder también compartirlo con ustedes, para que todos juntos podamos analizar y entender cuáles son los propósitos de Dios para nuestras vidas. ¿Alguien tenga algo que decir? Acá voy a activar el micrófono para poder cerrar ya esta reunión. ¿Alguien tiene quizá alguna pregunta? Alabado sea el Señor. No. Está interesante la clase, pastor. Y la verdad es que hay cosas que uno no sabe, ¿no? Y ahora entendiendo y estudiando la palabra que estamos aquí enfocados, lo que nos está enseñando, nos damos cuenta cuánto hemos tenido de conocimiento. Podemos tener muchos años, pero si no tenemos el conocimiento, no somos nada. Entonces, yo sí puedo decir que yo sí le agradezco por lo que nos están enseñando. Y algún día también tendremos que ponerla de ejemplo. Así tiene que ser. Hoy aprendemos y mañana enseñamos. Ese es el propósito. Ese es el propósito de todo esto. Por eso debemos de aprender a dar lo mejor de nuestra vida. Y por eso usted también, cuando usted enseñe gratis a todos los que estamos acá. Cuando usted vaya a enseñar, usted enseñe gratis. Enséñele gratis a la gente. Porque la Biblia dice, darle gracia a lo que gracia recibir. Es verdad, hay cosas por las que a veces, yo por ejemplo, yo pago para estudiar. Yo pago. Pero yo prefiero darlo gratis. Y yo creo que la mejor manera de poderme sentir yo recompensado
es de ver gente que en realidad quiere aprender, que quiere aprender. Esa es la mejor paga que ustedes me pueden dar, porque yo sé que ustedes en algún momento van a enseñarle estas cosas a otras personas. Y eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. No tratar de todo hacerlo para lucrarnos. Hay momentos en los que van a haber cosas por las que tenemos que pagar, por las que tenemos que pagar. Pero eso no quiere decir que porque yo haya pagado por algo, no puedo yo enseñárselo a otros, ¿no? No, al menos esa no es mi visión. Esa no es mi visión. Y lógicamente, claro, yo también pago porque estoy haciendo una titulación y todos esos asuntos, ¿no? Pero hay tantas cosas que nosotros podemos enseñarle a las personas gratuitamente, gratuitamente y no podemos cohibirnos. No podemos cohibirlo de que me preparo, pero cuando yo ya sepa y ya me ponga yo un seminario, allí yo voy a enseñar. Mientras tanto, cierro mi boca. No es así. Yo creo que no debe de ser así. No debe de ser así. Las instituciones están para servir. Todas, todas. ¿Alguien más tenga algo que preguntar o decir? Yo con esto me retiro, pastor. Usted antes preguntó cómo se conoce que un hombre está en santificación o se está santificando. Amén. Y un hombre se da a conocer que se está santificando, vive en santidad, cuando refleja a Jesucristo en su vida, cuando sirve con la misma intensidad que sirvió Jesucristo, con amor, aún a pesar cuando le herían, él servía con amor. Amén, pastor. Para la gloria de Dios, fue una excelente clase, muy buena. Lo felicito. Entendamos que estamos para servir. Amén. Tengamos claro eso. Bien estamos claro. en esta tierra y vivimos para servir. El día Bien. que usted deja de servir, se muere espiritualmente. Así es. Así es este camino. Estamos para servir. Y las personas que no crecen es porque no sirven. ¿Cuánta gente son egoístas inclusive en enseñar algo? Y no permiten que otros crezcan. Y por eso es que ellos tampoco no crecen. Por eso es que ellos tampoco no crecen, por su egoísmo, por esa sencilla razón. Este tiempo es un tiempo en el que la gente a todo quiere sacarle un beneficio. Y no es malo, lo vuelvo a repetir. No es malo. Si usted quiere inscribirse en algún diplomado, no es malo, no es malo. No es malo. En realidad no es malo. Porque cada quien tiene una visión. Pero usted nunca se quede con la boca cerrada para enseñarle algo a alguien, sí, porque simplemente quiere recibir algo a cambio. No comete ese gran error. No lo cometa. Mejor es servir. Mejor es servir. Y vivimos para eso. ¿Sí? Bueno, que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes. Algo que quiero proponerles. En realidad, yo estoy pasado ya con casi un mes por lo que añadí las primeras clases, lo que era pactos y lo que era dispensaciones, no estaba dentro de la malla curricular que desarrollamos, ¿cierto? Entonces, yo quería las próximas clases hacer 2 clases por semana. ¿Están ustedes de acuerdo? Hacerla una clase el martes y la otra clase el sábado para poder darle paso al siguiente profesor y así poder terminar dentro de las fechas que tenemos establecidas para el mes de febrero. ¿Qué opinan ustedes? A mí me gustaría que si es los martes, comience a las 5:30. Me gustaría, porque por ejemplo, ahorita yo ya llevo 20 minutos de retraso. Me gustaría, la clase está preciosa, me gustó. Yo me puedo disculpar donde tengo que hacer. Pero si empezamos a las 5:30, terminamos más tarde. No, perdón, comencemos a las 4:30 para terminar puntos, perdón. Para terminar así. Porque en verdad cada día las clases como la doy se ponen interesantes y me ayudaría a mí en lo personal. Me ayudaría, porque imagínense, yo me cortaba a las 6, me perdía el resto de lo que usted iba a enseñar. Estoy de acuerdo con las 2 clases. Amén. 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 Entonces, Pastor, voy a seguir esperando sus respuestas, ¿sí? de verdad, como usted está dando la idea de recibir la clase, pues también a mí se me haría un poquito complicadito, porque nosotros también tenemos que salir a las otras iglesias y de verdad que tengo que andar corriendo de aquí para allá para poderme dar abasto y alcanzarme y poder estar presente.
Amén. Entonces los días martes se me complica bastante a mí. Y también tengo también otras ovejitas que también trabaja y si se haría más temprano la clase, no alcanzaría a llegar a tiempo también a la clase. Oh, ya. Sí, bueno, a ver, estoy revisando acá y nos están quedando a nosotros de aquí en adelante 3 clases nos faltan. 3 clases son lo que nos están faltando para terminar este módulo. Nos faltan ya 3 clases para poder terminar este módulo. Nos falta lo que es mayordomía, nos falta lo que es maldiciones generacionales y el dar a Dios. Entonces, ya solamente nos faltan 3 clases. Pero bueno, igual cualquier cosa espero en el chat su respuesta, ¿sí? Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Señor, gracias por esta tarde, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Te damos las gracias, te bendecimos, te honramos y te exaltamos, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre son tus misericordias. Soberano Dios, en esta hora, Señor, gracias por este día, por el mensaje que nos has dado a través de tu palabra, y porque con todas estas cosas nos enseñas, Señor, que tú tienes puesta nuestra mirada y nuestra vida y esperas que también demos lo mejor de nosotros para ti. Terminamos esta clase y salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. El Señor Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. Sí, no Ya olviden vas a dejar presente. Pastor, bendiciones, siervos, bendiciones con todos. Amado, que el Señor te bendiga. Amén. Amén, pastor. Pastor, una consulta yo quería hacerle. Yo, como usted sabe, yo no estuve de inicio de clases, o sea, desde que inició el módulo. Sí. Pastor, yo le quería hacer una pregunta, ¿verdad? Lo que pasa es que en nuestra organización es muy indispensable que cada persona que en algún momento primero Dios lo levante como evangelista, profeta, misionero, pastor y todo este tipo de ministerio, tiene que tener el bachillerato en teología. Yo no sé si usted explicó cómo nosotros vamos a salir después de estas clases, si como bachilleres o simplemente como un curso o unas enseñanzas, o tenemos un título de bachiller después de que todo esto termine. Claro, lo explicamos al inicio mismo. De acá se va a salir bachiller en teología. Son 3 niveles. Son 3 niveles los que vamos a estudiar. Este nivel, por ejemplo, este va a ser el nivel 1, y yo estoy terminando el módulo 1, este nivel es de 3 módulos. Es de 3 módulos. Está enfocado precisamente en establecer las bases, como son discipulado, evangelismo y liderazgo. Ya yo estoy por terminar mi módulo, pero no el nivel. Pero Sí, cuando claro. termine el nivel 1, lo certificamos. Le vamos a dar una certificación de que ha terminado el nivel 1. Luego que ha terminado el nivel 2. Y en el nivel 3, allí se le entregará el diploma como bachiller en teología. Nosotros somos una misión que también tiene una vida jurídica y pues precisamente eso nos faculta para poder emitir esta clase de certificados también a las personas. Lógicamente, estos certificados no tienen valor en el CENESID, porque Claro. acá nuestra nación no le da esa prioridad a los títulos eclesiásticos. Pero aunque esto no tenga un valor en lo secular, sí tiene un valor eclesiástico. Cuando ustedes, cualquiera, quiera hacer una licenciatura en cualquier instituto al que vaya, uno presenta, yo soy bachiller en teología, se les va a dar la malla curricular de todas las materias que han estudiado. Entonces dice, no, esta persona sí estudió, porque se le da la malla curricular de todas las materias que ustedes han visto. Cuando se entregue
el diploma al final, pues allí aparecerá todas las materias que se vieron, en lo cual indicaría las